El mensaje de hoy se titula Lo que Dios pide de nosotros. Y eso principalmente por lo que aparece como título, ¿cierto?, en la Biblia que cada uno de nosotros tenemos. El que escribe este mensaje es Miqueas. Miqueas es un profeta de Dios, ya para nosotros como cristianos conocido como uno de los profetas menores de la Biblia. Ya esta sección corresponde a los últimos 12 libros del Antiguo Testamento que vienen después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego viene una sección conocida como profetas menores, principalmente no porque el mensaje de Miqueas sea menos importante, por ejemplo, que el mensaje de Isaías, principalmente porque la totalidad de capítulos o de versículos es simplemente menor a la que tienen los profetas mayores. Miqueas escribe durante un tiempo de mucha agitación social en Israel. Acuérdese, y los que han estudiado un poco la historia bíblica, sobre todo del Antiguo Testamento, sabrán de que después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel entra en lo que se conoce como la división del reino. Era hasta ese momento un reino unificado que comenzó con Saúl, que continúa con David y que finalmente termina con Salomón. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos grandes facciones. La mayor de ellas era conocida como la facción del reino del norte, o también el reino de Israel, que estaba compuesta principalmente de 10 tribus y con su capital, ¿cierto?, en Samaria. La otra facción con la cual se divide el pueblo de Dios es la facción conocida como el reino del sur o el reino de Judá, que estaba compuesta obviamente por la tribu de Judá, por la tribu de Benjamín y también con los levitas. Ellos tenían su capital en Jerusalén. Pero cuando sucede esta situación, Dios envía profetas, porque si hay algo que Dios tiene es que Él habla antes de tiempo, habla en el tiempo y habla después de tiempo. Dios en su amor y en su misericordia siempre advierte a sus hijos y a su creación lo que ha de suceder si no se vuelven de sus malos caminos. Miqueas es un profeta que, de acuerdo a lo que dice su mismo libro, en el capítulo 1, versículo 1, él profetizó en el periodo de 3 reyes de Judá, que son Acaz, Ezequías y Jotam. Estoy leyendo el versículo 1 y sabemos del mismo versículo que Miqueas era proveniente de un pueblo llamado Moreset. Y él, dice el versículo, que vio lo que sucedería, ¿cierto?, sobre Judá y sobre Samaria. Por lo tanto, es un profeta que estuvo en los dos reinos, profetizando durante un periodo de tiempo. Miqueas, dicen los entendidos y los estudiosos bíblicos, que es contemporáneo también al profeta Isaías y al profeta Amós. Fue un profeta que tuvo un ministerio activo en los dos reinos ya mencionados, en el pueblo ya dividido de Israel, porque dice que él reveló lo que ha de suceder en Samaria, ¿cierto?, y en Jerusalén, que era la capital del reino del sur. La mayor parte de su ministerio fue antes de que el pueblo de Israel entonces fuera llevado cautivo a Asiria. Eso es un hecho histórico que se estudia en la escuela bíblica, ¿cierto?, que ya prontamente va a comenzar. Se estudia, ¿cierto?, esta división. El reino del norte fue llevado a Asiria en el año 721, 722 a.C. y luego Judá en el 586, de los cuales ellos sí retornaron de la cautividad babilónica. Miqueas, como profeta tuvo una intensidad en su ministerio profético porque él le tocó profetizar durante un tiempo de intensa injusticia social. Había en Israel mucha corrupción, a tal punto que los dueños, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, de las propiedades estaban echando a las viudas y dejándolas desamparadas y dejándolas desprotegidas, cuando la ley impuesta por Dios, ¿verdad?, permitía que las viudas fueran acogidas y que fueran cuidadas y protegidas. En Israel en ese tiempo los negociantes, los empresarios usaban balanzas y pesos engañosos para adulterar, ¿cierto?, las ventas y de esa forma adquirir más dinero y entregar menos cosas. El pueblo estaba viviendo una corrupción de tal manera que los ricos estaban oprimiendo a los pobres. Había una decadencia moral en el pueblo de Israel. La violencia, la crueldad, la arrogancia estaban tomando a los líderes del pueblo, a tal punto que incluso
La corrupción estaba más allá de los límites del pueblo. La corrupción había llegado al sacerdocio, había llegado a los profetas, había llegado a los hombres que tenían que ver con la intervención entre Dios y los seres humanos. Los sacerdotes y los profetas del tiempo estaban sirviendo por avaricia. Había intereses económicos envueltos a tal punto que el profeta es capaz de denunciarlos públicamente. Si usted lee el libro, en los primeros capítulos se va a dar cuenta de que hay una denuncia pública de las malas acciones que estaban haciendo incluso los sacerdotes y profetas de Israel. Estaban profetizando por interés, estaban profetizando por conveniencia. Buscaban soborno. En otras palabras, el pecado, querida iglesia, en Israel se había infiltrado a tal punto que no había ninguno bueno. El profeta en alguna parte de su escrito dice que son como espinos. Y comparando al pueblo que estaban dañando a las demás personas, dice que ocupaban las dos manos para dañar. Había tanta corrupción en el tiempo de Miqueas que fíjese que muchas veces podemos hoy día compararlo con lo que sucede en la sociedad actual. Porque cuando uno mira las noticias, sabido es los hechos de corrupción. Yo no voy a entrar en detalle, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que los hechos evidentes están a la luz del contexto actual. Pareciera ser que cuando uno lee a Miqueas es como si estuviera leyendo el diario del día lunes o del día martes. Hay una sociedad corrompida, hay una sociedad en decadencia. El problema es que la iglesia, usted y yo, hemos sido llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Por lo tanto, tenemos gran responsabilidad ante la sociedad actual. Y llegamos a la porción leída del versículo 6, porque lo que hace el profeta es dos preguntas que lo que quieren hacer es despertar el interés, llevarnos a la reflexión. La gente estaba tan corrompida que hacían lo que querían con los demás y después llevaban una ofrenda y pensaban que con eso el problema estaba resuelto. Pero el profeta le dice que eso es inútil, que eso es inservible. Lo que realmente a Dios le interesa, lo que realmente Dios quiere, no son nuestras acciones exteriores, sino que quiere una acción interior, una intención del alma. ¿Con qué me presentaré, dice el profeta, ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo, me postraré ante Él. Y el versículo 8 responde lo que Dios quiere. Pero antes de llegar al versículo 8 está el versículo 7. Y allí hay algunas preguntas que el profeta también de forma irónica hace y responde para tratar de demostrar un mal que los seres humanos tenían en ese tiempo y yo creo que muchos en este tiempo hoy día tienen también. Y ojalá no estemos en esa condición en esta iglesia. Porque muchos hoy día creen que pueden vivir una vida de pecado y que luego por cumplir algunas acciones, algunos actos religiosos externos, pueden decir todo está resuelto. Y no importa lo que hagamos en la semana, no importa lo que hagamos en nuestra vida diaria, con tal de venir un día domingo y entregar nuestra ofrenda y nuestra adoración a Dios, está todo solucionado y Dios nos tiene que perdonar. Y el profeta denuncia eso. El profeta dice en la práctica que eso no sirve porque hay una adoración que es verdadera, porque también hay una adoración que es falsa. El profeta en otras palabras está diciendo que una religión sin el amor genuino a Dios entonces no significa nada. Podemos hacer muchas cosas, podemos activar, podemos accionar, pero si nuestro corazón está corrompido, si nuestro corazón está lujurioso y está con otras intenciones, entonces lo que hacemos no sirve de nada, querida iglesia. De Miqueas aprendemos que a Dios no lo vamos a sorprender. Porque Dios, dice el profeta, oh hombre, y aquí por supuesto le habla a las mujeres también, no piense que solamente le habla a los hombres, se refiere al género humano. Oh hombre, dice, Dios te ha declarado lo que es bueno. Usted y yo sabemos lo que Dios quiere de nosotros. La vida religiosa sin un real arrepentimiento, queridos hermanos, a Dios no le agrada. A Dios no le sirve. Por muy religiosos que seamos muchas veces, si Jesucristo no reina en nuestros corazones, entonces no tiene ningún sentido. Si el gozo de Dios no es una pasión, si no lo apasiona el gozo de Dios en sus corazones, entonces nada de lo que digamos conducirá a un real acto de adoración a Él.
El pueblo continuaba en su maldad y ellos pensaban que por cumplir ciertos ritos, entonces todo iba a estar bien, todo iba a estar solucionado. Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos ha declarado lo que es bueno, querida iglesia. Él así lo dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Por el Evangelio de Cristo conocemos cómo es la salvación que Dios ha provisto que venga a nosotros. Él ha puesto su palabra a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar delante de Él y su presencia, y así, ¿sabe qué? Adorarle genuinamente, con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado. Lo que acabamos de leer ahora, lo que debe provocar en nosotros es un despertar interno a una genuina adoración, tanto individual como colectivamente, como corporativamente, como estamos ahora. Porque desde que usted se levanta por la mañana es un adorador. Y hoy día venimos al culto y seguimos adorando, esa es nuestra vida. De Miqueas aprendemos que nuestras vidas le deben agradar a Dios, considerando las preguntas que hace Miqueas. ¿Con qué nos presentaremos ante el Señor y adoraremos al Dios Altísimo? Fíjese que lo que hace Miqueas es hacer un juego aquí de palabras. Miqueas hace preguntas que tienen una connotación y tienen una respuesta obvia. Miqueas dice él mismo desde el versículo 6 en adelante, se hace algunas preguntas que son exageradas. La primera pregunta nos llevan a la reflexión, pero la segunda nos llevan a una aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, querida iglesia? Cada uno de nosotros tenemos una concepción de cómo es Dios, pero lo que sabemos de Dios está en las Escrituras. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Y el profeta se pregunta: ¿con qué me presentaré ante Él? En otras palabras está preguntando: ¿qué es lo que debo hacer para adorar a Dios y que Él se agrade de mi adoración? Y el mismo profeta se responde. Y eso lo encontramos en dos series de preguntas que están en el versículo 6 y en el versículo 7. Y fíjese que las ofertas que hace Miqueas son buenas, son atractivas, son tentadoras. Para cualquier Dios hubiera sido una hermosura de ofrecimientos la que hace Miqueas. Pero para el Dios de la Biblia no. Al Dios de la Biblia no quiere eso. Y él lo primero que dice: me presentaré delante de Él con becerros de oro, con becerros de un año, perdón. Fíjese que la idea del becerro tenía que ver con un animal que era quemado, y ese humo salía como fragante. Era una ofrenda agradable a Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Levíticos. Y lo que importaba y la ofrenda mínima era que ese becerro tuviera 7 días de vida. Pero Miqueas va un poco más allá, porque lo que la ley también decía es que si se cumplía con un año, entonces era una ofrenda agradable a Dios. Y él exagera un poco y dice: entonces me presentaré con un becerro de un año. Entonces lo que estaba ofreciendo Miqueas era mejor que la ofrenda de 7 días. Y la segunda oferta que él hace, ¿cierto?, tiene que ver con lo que está en el versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? O otra traducción dice de miles de carneros. El carnero, ¿cierto?, era una oveja macho que constituía una ofrenda aceptable a Dios. Eso estaba de acuerdo a la ordenanza de Levítico. ¿Se acordarán ustedes cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique, ¿cierto?, a su hijo Isaac, y luego ve Dios que Abraham obedece al mandato? Luego le dice, ¿cierto?, le entrega como sustituto un carnero. Ya, por lo tanto, con un carnero era suficiente la ofrenda y era agradable a Dios. Y aquí el profeta dice: yo voy a ir con miles de carneros a presentarme ante tu trono y a postrarme y adorar ante ti. La oferta era buena, era agradable. Y había una tercera oferta que el profeta dice: o 10.000 arroyos de aceite. Fíjese que el aceite de oliva era uno de los productos básicos en la agricultura de Israel. Acuérdese que cuando las vírgenes, ¿cierto?, las 5 insensatas estaban durmiendo, ¿verdad?, es porque se le había acabado el aceite, porque el aceite, aparte de la comida, servía también para prender las lámparas. Pero también el aceite de oliva, el virgen, el acabado, el recién terminado, servía para uso de adoración en el templo.
y solamente con un poco de aceite la ofrenda a Dios era agradable. Y aquí el profeta está diciendo, traeré arroyos de aceite. Hay una exageración, algo que no se puede contabilizar. La idea del Señor era, si se agradaba con una ofrenda pequeña, entonces con una cantidad incontable de aceite iba a ser mucho mayor esa ofrenda. Y finalmente la pregunta número 4 es casi algo extraño para los israelitas, porque si hay algo que ellos tenían prohibido era la entrega la entrega de los primogénitos como muerte a sacrificio a los dioses. Ya, acuérdese que cuando Dios llegaba o el pueblo llegaba a algún lugar, habían pueblos que sacrificaban a sus hijos a los dioses. El más conocido era Moloch, que era cierto un dios al cual se le sacrificaban hijos, se le entregaban en sacrificio. Y aquí él está diciendo, daré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Sin duda eso era ya algo extraordinario para muchos y algo que no era concebido, porque había algo que Dios prohibía, que era la muerte de los primogénitos a través de sacrificio de niños. Era una práctica recurrente en otras tierras, mas no en Israel. Lo que está diciendo aquí el profeta con esta cuarta ofrenda es que lo que se presenta aquí es algo de ir ya más lejos como un sacrificio humano. Obviamente Dios condenaba esa práctica. Entonces, con todas esas preguntas, y que eran ofertas grandes, eran mejores de lo que la ley pedía, entonces para cualquier Dios eso era algo tremendo. Y el profeta se pregunta, ¿qué voy a presentar a Dios? ¿Cómo me voy a presentar ante Él? Entonces lo que está diciendo en otras palabras, si considero yo eso algo grandioso, ¿acaso Dios cómo lo considera? ¿Acaso Dios no se va a complacer de los más grandes sacrificios externos? Y la respuesta es no. Porque de esta porción de la palabra y lo que viene ahora, aprendemos que Dios está interesado, querida iglesia, más de lo externo, en lo interno de su corazón, en lo que sale de adentro, porque lo que contamina al hombre realmente es lo que sale, no lo que entra. Dios está preocupado en las cosas del corazón, cómo está nuestra intención con Él. Podemos hacer muchas cosas para Él, podemos tener una bonita apariencia externa, pero si nuestro corazón está podrido, entonces de nada sirve nuestra adoración externa. Y como vengamos ante su presencia. Y en el versículo 8 entonces Miqueas nos trae la respuesta. Y la respuesta de Miqueas es para movernos a la obediencia. ¡Oh, hombre! Es una respuesta irónica, es como decir, si ustedes saben lo que tienen que hacer, oh hombre, Dios ya te ha declarado lo que es bueno y lo que Dios demanda de ti, si no solamente practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilladamente ante Dios. Y antes de resumir o explicar un poco a qué se refieren esos tres elementos que agradan realmente a Dios, yo quisiera detenerme en esto que dice, Dios ha declarado lo que es bueno. Iglesia, hermanos universales, usted y yo ya sabemos lo que Dios nos ha dicho por su palabra. Conocemos su voluntad. Conocemos lo que a Dios le agrada, lo que es bueno. El problema muchas veces es que cada uno de nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Cada uno queremos someternos a nuestras propias concepciones de la vida y olvidarnos de la práctica de Dios. La pregunta es, ¿usted sabe agradar a Dios? Sí, pero es mejor agradar al Dios de la Biblia. Él nos ha declarado cómo debemos acercarnos a Él con una vida de intimidad y de comunión. Muchos dirán, yo sé cómo alabo a Dios, yo sé cómo lo busco, yo sé cómo lo adoro, yo sé cuántas veces voy a la iglesia, yo sé cuántas veces me congrego, yo sé cuánto ofrendo, yo sé cuándo esto, lo otro, que lo otro, yo sé. Y dejamos a Dios de lado. Y nos olvidamos muchas veces de que Dios en su palabra nos dice lo importante, por ejemplo, que es de congregarnos. La cantidad de veces que tenemos que orar, de amar al prójimo y un montón de cosas más que muchas veces nos olvidamos. Porque cada uno de nosotros a veces hacemos caso omiso de lo que Dios quiere de nosotros. Y hacemos nuestras propias realidades y construimos nuestras propias adoraciones creyendo de que eso es lo correcto. Le hemos preguntado al Señor qué es la forma correcta como venimos a presentarnos ante Él. Y debemos ser honestos en esto, queridos hermanos. La palabra dice que, por ejemplo, en Hebreos
que no es importante congregarse, no como algunos tienen por tardanza, como tienen por costumbre. Es bueno venir a la iglesia, es bueno venir al culto, es bueno congregarse junto a los hermanos. La segunda observación que este texto nos dice es que Dios demanda algunas cosas. ¿Sabe para qué? Para ver nuestra fidelidad, para ver nuestra obediencia, para ver cuánto realmente le amamos a Él. Porque fíjese que las cosas que vienen ahora son un imperativo. No es una invitación como quien invita a un cumpleaños. Porque cuando a usted lo invitan a un cumpleaños, si quiere usted va o no. Pero aquí Dios dice, oh hombre, Dios te ha demandado lo que es bueno. Dios te ha declarado, hay una declaración de Dios. Dios nos ha informado, nos ha dicho lo que es bueno y ¿sabe qué? Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí no tenemos posibilidad, si es que yo lo quiero, lo hago, si es que quiero, lo hago a mi manera. No, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios demanda de nosotros porque es Él el quien debe ser obedecido. La palabra de Dios es vital en nosotros, en nuestros corazones. Y lo primero que dice el profeta, en un mundo lleno de injusticia, los hijos de Dios, los que aman a Dios entonces y los que se acercan con un corazón honesto, un corazón sincero, entonces han de practicar la justicia. ¿Y qué significa practicar la justicia? Es vivir actuando hacia Dios y hacia los hombres de acuerdo a los estándares de Dios. No de acuerdo a mis estándares. Porque estoy seguro que mis estándares son distintos a los suyos. Pero Dios nos ha declarado por su palabra lo que es bueno. Conocemos su voluntad. Practicar la justicia significa andar con rectitud de corazón. Con un corazón contrito, con un corazón humillado. Fíjese que cuando el profeta habla, el pueblo precisamente había mucha injusticia social. Dios nos estaba haciendo a un lado de esto y manda al profeta para entregarle lo que el pueblo debe hacer, practicar la justicia. Los hombres no estaban siendo precisamente hombres de mucha justicia. Y el profeta ataca esta realidad porque sabe que si hay algún atributo de Dios que a veces no entendemos bien o no queremos entender porque nos gusta hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad, de la misericordia, etcétera, pero no hablamos de la justicia de Dios. Dios también es justo y exige la justicia de sus hijos, andar en obediencia, andar en sujeción a sus mandamientos y a sus estatutos. Zacarías, otro profeta de la época, dice lo siguiente: entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juzgar y misericordia y compasión, practica cada uno con su hermano, dice, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni trames mal en vuestro corazón de los unos contra los otros. Así dice el Señor de los ejércitos, dice Zacarías, no oprimas a la viuda, al huérfano, no se hagan mal los unos con los otros, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Y muchas veces la sociedad actual cae en lo mismo. Y cuidado con nosotros como iglesia. Dios nos invita, nos llama, nos ordena, nos exige a practicar la justicia. Porque el mismo Zacarías más adelante nos dice, porque estas son las cosas que debéis hacer. Ve que sabemos lo que tenemos que hacer. Si la palabra, Dios ha declarado lo que tenemos que hacer. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Dice el profeta, estas son las cosas que debéis hacer. Decir la verdad unos con otros. Decir la verdad los unos con los otros. Y si hay algo que esta sociedad tiene, es que siempre andamos con mentira. Decir la verdad, querida iglesia, y eso sabemos que tenemos que hacerlo. Decir la verdad los unos con los otros, buscar la verdad y con juicio de paz en vuestras almas, en vuestro corazón. Dice más adelante, amad a vuestros enemigos, dice el Señor. Porque esto no es solamente algo que encontremos en el Antiguo Testamento. Luego el Señor en Lucas 6, 27, 28 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen, y orad por los que vituperan. Así como queréis que los hombres también hagan con ustedes, haced
en ellos de la misma manera. Y a veces nos gusta que con nosotros hagan el bien nomás, po. Pero cuando a nosotros nos corresponde hacer el bien con otras personas, vaya que nos cuesta. Y sacamos un montón de excusas, un montón de razones, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, y sabe que la palabra dice, oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. Dios exige, no es una invitación, no es si usted quiere lo hace y si usted quiere no lo hace. Dios exige de nosotros practicar su justicia. ¿Y por qué Dios demanda eso de nosotros? Porque es mejor cumplir los deseos de Dios. Es mejor cumplir los deseos de Dios, queridos hermanos. Es mejor preferir la honestidad en vez del engaño y de la mentira. Es mejor andar con la verdad por delante antes que con mentira. Abrazar la fidelidad a pesar de las consecuencias que traiga ser fiel a Dios antes que servirle por conveniencia. Todo creyente debe vivir a la luz de esa realidad. El problema de esta generación, de lo que hoy día estamos viviendo, ¿sabe lo que es? Es falta de integridad. Falta de integridad. Vivimos en un mundo corrompido, en un mundo falto de Dios. Fíjese que la gente, las personas, valoran más lo que otros ven que lo que Dios ve. La gente valora más lo que otros dicen de ellos de lo que Dios ya ha declarado de usted. La gente ve más y de mejor manera el compromiso de estar en otras cosas que comprometerse con Dios y con su obra. Practiquemos la justicia, querida iglesia. Es un mandato de Dios. ¿Con qué nos presentaremos? Y la respuesta está acá. Nos presentaremos practicando la justicia, andar en rectitud de corazón. Pero luego el profeta responde una segunda forma de cómo debemos presentarnos ante Dios. Y esta frase es interesante porque dice, amar la misericordia. Y lo que notamos de esto es que entonces hay una diferencia entre amor y misericordia. Porque amar la misericordia tiene que ver con amar a nuestro prójimo. Derechamente amar a nuestro prójimo. Porque alguien podrá decir, yo amo la naturaleza, yo amo un deporte, yo amo leer, yo amo, no sé, cualquier cosa, amo trabajar. Alguien puede ame trabajar y está bien. Ya ama algunas otras cosas, pero usted no tiene misericordia con eso. La misericordia se aplica exclusivamente al prójimo, a la persona, a los seres humanos. Por lo tanto, amar la misericordia tiene que estar estrechamente relacionado con amar a nuestro prójimo. Y eso es lo que debemos hacer, amar misericordia, nada más y nada menos que amar a nuestro prójimo. La misericordia aquí, querida iglesia, siempre está dirigida al prójimo, porque la misericordia sabe lo que encierra. Encierra el perdón, encierra compasión, encierra consolación, encierra desafíos de decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y yo a través de ese amor amo a los demás. Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Dios, al final de su carta y después ya cuando él denuncia públicamente al pueblo y dice lo que hay que hacer, al final de su libro dice en el capítulo 7, versículo 8 y 19, él ilustra la misericordia y el carácter de Dios. Y se pregunta lo siguiente, ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su pueblo? Dice, hablando de Dios, Dios nunca retuvo para siempre su enojo, porque Dios se complace en la misericordia. Y esa frase es hermosa. Dios se complace en la misericordia y dice, Miqueas volverá a tener misericordia de nosotros. El pueblo hará muchas iniquidades y se arrojarán a las profundidades del mar. Todos nuestros pecados, ¿sabe qué? Dios se deleita en su misericordia. Y porque Dios se deleita en su misericordia, entonces Él nos exige que también amemos la misericordia a nuestro prójimo. Que seamos misericordiosos con nuestro prójimo, con aquellos que nos han hecho daño. Porque misericordia significa perdonar. Nos deleitamos en el perdón. No, y la palabra deleite tiene que ver con una alegría, algo que usted hace con agrado, no como algo que hace como porque tiene que hacerlo por una obligación. Dios se deleita en perdonar, se deleita en consolar, se deleita en que las relaciones puedan ser reconciliadas, no divididas. Dios no queda, querida iglesia, para siempre en su enojo y en su ira. No, Dios es un Dios que olvida. Y de la misma forma nos pide a nosotros que olvidemos a aquellos que nos han hecho daño.
Dios perdona, Dios olvida. La misericordia también sabe lo que tiene poder para sanar. Sana las heridas del corazón. No podemos cultivar raíces de amargura. Dios restaura y tiene poder para fortalecer a aquellos que hoy día están abatidos y que están cansados a causa de algún dolor y alguna situación. Debemos ser creyentes, debemos ser una iglesia que estemos más preocupados de perdonar, porque Dios lo demanda, Dios lo pide, que tengamos misericordia los unos con los otros. El problema es que a veces somos re buenos para hacernos las víctimas. Es que a mí, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Y perdemos oportunidades preciosas para demostrar perdón y vivir en misericordia. ¿Sabe por qué? Si hay algo que tenemos los seres humanos es el orgullo, y el orgullo nos traiciona. Todo lo vemos tan grande, todo lo vemos tan exagerado, que nos olvidamos de Dios por un momento. Nos olvidamos de que Dios sigue estando ahí. Hermanos, no nos enfoquemos más en dar que en pedir. Debemos ser personas que elijamos el perdón y no alimentar nuestra amargura. Debemos apreciar nuestro llamado a vivir en comunidad y no aisladamente. Y lo último que dice el profeta, que es bueno, es humillarnos ante Dios. Y humillarnos ante su presencia es el nivel más alto de lo que el ser humano puede hacer. Después de las dos peticiones, de la justicia y de la misericordia, lo que Dios pide es humillación. Y vaya que nos cuesta humillarnos ante el Señor. Y vaya que nos cuesta humillarnos ante Él, porque la humillación, ¿sabe lo que conlleva? Autonegación. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Pero cuando Dios dice humillarte delante de Él es algo más profundo. Implica obediencia, implica sacrificio, implica negarse a nosotros mismos para hacer paso a la voluntad de Dios. Isaías, que es contemporáneo a Miqueas, dice lo siguiente en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto, hablando de Dios, así dice el sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es el santo. Dice Dios, yo habito en la altura y en la santidad, y también yo habito, ¿sabe dónde habita el Señor? En el contrito de corazón, en el que se humilla, con el espíritu humilde, dice Isaías, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el espíritu de los quebrantados de corazón. Dios habita en los corazones humillados. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no siento a Dios? Algo me pasa, que no veo a Dios en mi vida. Entonces humíllate ante el Señor. Y humillarse ante el Señor significa dejarse vivir por Él, sacar nuestro orgullo, sacar lo que está en nosotros y decirle al Señor, desciende sobre mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Yo haré vivificada el espíritu de ellos, dice Isaías. Nuestro espíritu necesita ser transformado por el Espíritu Santo. Y el mismo Isaías declara lo siguiente en el capítulo 66. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Dice, ¿dónde? Le pregunta al pueblo y hoy nos pregunta a nosotros, ¿dónde pues está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Está hablando del corazón. Porque dice el que es el contrito de espíritu, aquel que tiembla ante mi palabra. Porque cuando habla el Señor parece que nos da lo mismo. Pero Isaías dice, yo tiemblo ante tu palabra, Señor. Porque la palabra de Dios debe provocar en nosotros un cambio de acción, un cambio de actitud, una transformación de nuestra mente. Eso es humillación. Decirle al Señor, yo no puedo con esto, lleva tú mi causa, Señor. Porque cuando Dios habla, ¿sabe lo que tenemos que hacer usted y yo? Callarnos ante su santidad. Dios demanda de nosotros algo glorioso, la gloria de Dios en nosotros. La humildad acrecienta la comunión con Dios. Dios no puede habitar en un corazón en donde no se le permita vivir enteramente a Él. Dice el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. ¿Y sabe lo que pasa con el altivo? Lo mira de lejos Dios. ¿Cómo está nuestro corazón, querida iglesia? ¿Cómo está nuestra adoración ante Él? Necesitamos postrarnos con un corazón humillado en su presencia. El mismo Santiago en el Nuevo Testamento dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Limpiad nuestras manos, dice, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, sobre los inconstantes, dice, purificad vuestros corazones. Necesitamos purificar nuestros corazones, porque necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en nosotros.
El Salmo 33:20 dice: nuestra alma espera a Jehová, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Y esa es una actitud realmente del corazón. Necesitamos depender siempre del Señor, no en algunos momentos, no en algunas instancias, queridos hermanos. Siempre necesitamos depender del Señor. Y finalmente, para ir terminando esta palabra y como conclusión general, querida iglesia, a veces nos quejamos por muchas cosas. Seamos más agradecidos. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los pastores, de los líderes, de los hermanos, nos quejamos del frío, del calor, nos quejamos de esto, de lo otro, de la lluvia, de lo que no hay lluvia. ¿Sabe qué? Somos tan mal agradecidos que a veces nos olvidamos de que Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos, y la humildad nos ayudará a reconocer eso, porque Dios demanda andar en esa actitud. Valoremos más lo que tenemos. Valorémonos entre nosotros también. Valorémonos también, porque a veces somos más buenos para encontrar los errores, los hermanos, que las cosas buenas. Y ese es un camino que nos va a llevar, en la medida que aprendamos a valorarnos también, a la unidad de la iglesia. Querida iglesia, aprendamos a descansar en las promesas de Dios y en lo que Miqueas hoy día nos enseña. Porque él en el capítulo 7, ya al final de su libro, en el versículo 7 dice lo siguiente: a pesar de todo, escuche bien, y esa es la actitud con la que yo quiero que nos vayamos hoy día todos nosotros. A pesar de lo que sucedió y a pesar de lo que va a suceder, a pesar de lo que va a hacer Dios, ¿sabe lo que dice Miqueas en el capítulo 7, versículo 7? Pero yo, dice Miqueas, pero yo pondré mis ojos en el Señor. Yo esperaré en el Dios de mi salvación y Él me oirá. Porque a pesar de saber y entender que el pueblo estaba siendo llevado a otro nivel de desobediencia, él sabía que a pesar del castigo que Dios iba a traer para ellos, al final de sus días, él esperaría en Jehová. Y Dios, dice, mi Dios me oirá en el día de mi salvación. Querida iglesia, ¿cómo está nuestra adoración ante el Señor? ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo está su adoración? ¿Cómo está su relación íntima con el Padre? ¿Cuántas veces del día tenemos intimidad? Porque a veces estamos tan preocupados de hacer cosas para la iglesia, de hacer cosas para Dios. Pero ¿cómo está nuestra relación íntima con Él? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de orar, de leer las Escrituras, de reconocer nuestra vida de pecado, pedirle al Señor perdón? No nos olvidemos de que lo que sostiene nuestra vida espiritual es lo que somos en privado. Lo que somos en privado, allá donde nadie nos ve, eso es realmente adoración a Dios. Porque acá nos vemos todos hermosos, todos lindos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos desde este lugar, sabrá Dios cómo nos vamos, cómo llegamos a nuestro hogar. ¿Llegamos con la paz del Señor o llegamos peor de lo que nos vamos? ¿Con qué, dice, me presentaré ante el Señor? ¿Cómo vamos a construir esas demandas, querida iglesia, las cuales, sabe que pueden ser suplidas solamente por Cristo? Por nuestras propias fuerzas no las vamos a lograr. Necesitamos la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Y de qué pecado, se preguntará usted? De no practicar la justicia, de no amar la misericordia y de muchas veces no andar humilladamente ante Él. Porque si hay algo que tenemos que reconocer es que nos falta eso todavía a todos nosotros. No le cerremos al corazón, al Señor nuestro corazón. Más bien digámosle: Señor, ayúdame. Solo no puedo. Con mis fuerzas, por mi propia fuerza, necesito de tu Espíritu Santo para vivir una vida que te agrade a ti. Permíteme llevar una adoración genuina, una adoración con un corazón contrito y humillado. ¿Con qué nos presentaremos ante Jehová? Si Él ya nos ha declarado lo que es bueno, querida iglesia, ¿cómo estamos agradando ante el Señor? ¿La forma que usted adora a Dios realmente satisface el corazón de Dios? Son preguntas que todos nosotros tenemos que reconocer en esta hora de la tarde y hacernos. ¿Con qué nos vamos a presentar ante Él para adorarle? Reconociendo que las cosas externas no alcanzan y no sirven si lo interior del corazón todavía no ha sido transformado. El legalismo no le agrada a Dios. Eso es contrario a la gracia. Nadie puede cumplir la ley si no es por Cristo. Por lo tanto, necesitamos al Señor en nuestros corazones. Dios en su misericordia nos ha dado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a decirle: Señor, con esto yo no puedo.
con esta área de mi vida, yo no puedo, cámbiala tú, transfórmala tú por medio de tu Espíritu Santo. Necesito una vida de integridad. Necesito ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Que cuando las personas me vean afuera y digan, realmente ese es un hijo de Dios. Y eso han de decir nosotros. Necesitamos ser despertados, queridos hermanos, y con esto termino, a una genuina adoración. Que Dios nos ayude para que seamos librados de esa vida desconectada de la realidad espiritual. Oh hombre, Dios nos ha declarado lo que es bueno, que Dios en su gracia, en su misericordia y en su justicia nos ayude para vivir una vida cada día como Él le agrada. Porque la honra y la gloria en la iglesia, queridos hermanos, siempre es para el Señor. Pasemos a orar por